Vamos ahora sí, entrando a la parte técnica de anestesia. Em, las anestesias regionales. Para esto les hago un cuadrito solamente para enfocarnos dónde estamos. Existen dos tipos de anestesia. Anestesia general y anestesia regional. General o regional, no hay más. A veces llamamos anestesia local, ¿no es cierto? A la anestesia local lo ponemos como un tercer tipo. La anestesia local no es un tercer tipo de anestesia, es un subtipo de las regionales. ¿Mm? La anestesia general es aquella en la cual el paciente arriba general, el paciente se duerme, ¿no es cierto? Hay que sedarlo al paciente, necesita sedación, dormirlo a su pacientito, controlar su ventilación, controlar todo. Se seda, la gente se duerme. En cambio, en la anestesia regional, el paciente no se duerme, está completamente despierto, eh, porque solo anestesian ciertas regiones. Y la anestesia regional puede ser de varios tipos. Una de ellas es la anestesia neuroaxial, o sea, la que se coloca a nivel de la columna vertebral. Las raquídeas, espinales, intradurales, extradurales, que es lo primerito que vamos a ver ahora. Otro tipo de anestesia son los bloqueos. Bloqueos de plexos, bloqueo del plexo braquial, bloqueo del plexo ciático, etc. Bloqueo eh, bloqueo de cualquier plexo nervioso, cualquier nervio directamente. Otro son las infiltraciones cutáneas. Infiltraciones cutáneas. ¿Qué es lo que con la inyección, la anestesia que se pone en la piel para suturar, para una heridita? Eso es, entre paréntesis, lo que conocemos como anestesia local, ¿ya? Como anestésicos locales. Pero no es el nombre correcto. Lo que no existe la anestesia local. Ahora, si alguna vez lo ven así, se refiere a la infiltración en la piel. No existe. Es anestesia regional. Lo que sí existe es el grupo de fármacos anestésicos locales. Los anestésicos locales son justamente los fármacos que se usan en la anestesia regional. Se usan, o sea, lidobupi, ¿no? Lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína, mepivacaína, prilocaína, y todos ellos son los que se usan en la columna para bloquear plexos, para infiltraciones cutáneas. ¿Ya? El término correcto es anestésicos locales, que es el fármaco para la anestesia regional. En cambio, en la anestesia general, como el objetivo es dormir al paciente, tienen que combinar otro grupo de fármacos. Tienen que combinar hipnóticos, sedantes. Es lo que está en nuestras láminas más adelante. Ahí vamos a entrar el midazolam, la ketamina, el propofol, etcétera. Tienen que combinar eh, analgésicos, analgésicos, que son principalmente, no van a darle AINES, no tanto acá. Aquí usan opiáceos, opioides, ¿no? Opiáceos. Y tienen que agregar además relajantes neuromusculares, que ya han pasado su clase de neuro, ¿no? Así que los conocen. Hay despolarizantes, no despolarizantes. Entonces, en la anestesia general, para cumplir los objetivos que tienen, combinan, hacen este coctelito. Una oncita de esto, una oncita de acá, una media onza de acá. Hacen su batidito, eso le administran al paciente. En cambio, en la anestesia regional solamente usan anestésicos locales. Quizá opiáceos pueden agregarle para mejorar el alivio del dolor, pero principalmente anestésicos locales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer ahora? Anestesia regional. Y dentro de la anestesia regional, la neuroaxial, la que se coloca en la columnita. Entonces, hacemos este mapita para enfocarnos dónde estamos. ¿Sí? Listo. Entonces, la anestesia regional, que es la que se coloca en la columna, puede ser de dos tipos, como ven abajo, intradural y extradural, ¿cierto? Intradural es la que atraviesa la dura madre, puede llamarse espinal o raquídea, y extradural es la que no atraviesa la dura madre. Por cierto, ¿cuáles son los espacios para, que se atraviesan para llegar a la dura madre a nivel de la columnita? Acá. Hacia acá tenemos la piel y hacia acá más acá tenemos los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, no le pongan nombre a todo. Obviamente lo amarillito afuera es la piel, ¿no? Ya. Y las bolitas, estos, rosaditas, son el tejido celular subcutáneo. Creo que no necesita nombrarlos.
La siguiente línea amarilla, esa sí es importante. Corresponde a los ligamentos que unen las puntitas, la parte más distales de las apófisis espinosas de la vértebra. Por lo tanto, se llaman ligamentos supraespinosos. Ahí sí pónganle nombre, jálenle su flechita. Ese amarillito es ligamento supraespinoso. Luego viene ese ligamento más ancho, que está de líneas medio marrones, oscuras, entre las apófisis a lo largo. Se llaman ligamentos interespinosos. Entonces, primero atraviesan el supraespinoso y luego los interespinosos. Y luego llegan más adentro a este ligamento que tiene color amarillo, que se llama ligamento amarillo. ¿Cierto? Así se llama, ligamento amarillito. Arriba está su flechita incluso. Flecha amarilla. Ligamento amarillo. Entonces, ¿qué ligamentos atraviesan en qué orden? Supraespinoso, interespinosos y amarillo. Una vez que han atravesado el amarillo, notan ese espacio blanquito y la línea negra. La línea negra es la dura madre. Entonces, ese espacio entre el ligamento amarillo y la dura madre es el espacio extradural. Extradural. Ahí se queda. El extradural. Y si atraviesan la dura madre y ya llegan a la zona celeste, que es el líquido cefalorraquídeo, estamos en la zona intradural, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa los divide? La dura madre, intradural. Ya está. Entonces, atravesando el ligamento amarillo, extradural. Atravesando la dura madre, intradural. Muy bien. Ya, entonces, si ya tenemos claro qué atravesamos, eso ha venido, y a dónde dejamos la anestesia, revisamos esto. La intradural es la que atraviesa la dura madre y estos son sus sinónimos. Espinal y raquídea. Así le suele venir con estos sinónimos. Porque si viniera intradural sería muy fácil las preguntas. Ya demasiado. Es espinal o raquídea. Y la extradural no atraviesa la dura madre, se le llama peridural o epidural. Peri o epi, se refiere por fuera de la dura madre. ¿Cómo saben que han llegado a cada una de estas zonas? Porque ustedes se punzan a ciegas, ¿no? El anestesiólogo, punza. No hace guía ecográfica, nada. Usualmente, cuando va atravesando, tienen que saber la anatomía, ¿no? Atraviesan la piel, la grasita, fácil. Siente duro, atraviesa el ligamento supraespinoso. Luego siente una resistencia buen rato, está atravesando los interespinosos. Luego otra vez, clic, vuelve a soltar siente que ha atravesado algo, por eso el tacto debe ser muy fino ahí. Atravesó el amarillo, ¿sí? Y esto mide pues menos de 1 milímetro de espacios, ¿no? Cuando llega al espacio extradural, ¿cómo sabe que está ahí? Porque tiene presión negativa. Ya, el espacio extradural le jala a su jeringa, ve cómo solito se va metiendo la jeringuita, despacito pues, ¿no? Porque tiene presión negativa. Y justamente eso, el espacio extradural se caracteriza por tener presión negativa. Esa presión negativa es más intensa a nivel cervical. Cuanto más superior, más presión negativa. Y cuanto más caudal estamos, igual hay presión negativa, pero no tan intensa. Entonces, lo que les pueden preguntar ahí, ¿qué cosa caracteriza y cómo sabemos que estamos en la zona extradural? La presión negativa a la punción. Si punzan un poco más es porque ya pasaron la dura madre y van a ver que sale líquido cefalorraquídeo, pues, ¿no? Ahora, la verdad es que como estos están tan chiquitos los espacios, punzan y luego van retrocediendo en realidad. Hasta que deje de salir líquido cefalorraquídeo. Es común hacer eso. Más aún si es la columna de un bebito, que es espacios muy chiquititos, ¿no? ¿Listo? Ya está. ¿Dónde suele punzarse para acceder a estos lugares? La zona de punción, bueno, la posición ideal es esta de cúbito lateral, ¿no? De cúbito lateral. A veces en gestantes o en ciertos pacientes pueden preferir el paciente sentado, hay formas. Pero esta es la posición de cúbito lateral, ¿ya? Con su almohadita en la cabeza, ¿no? La zona donde está contraindicado punzar es la zona roja. ¿Por qué? Porque la médula espinal está ahí. Si ustedes punzan, le van a dar a la médula espinal casi con seguridad, ¿no es cierto? Y anatómicamente, ¿hasta dónde suele llegar la médula espinal? Suele llegar hasta más o menos la primera lumbar, hasta empezando la zona lumbar. En los niños es un poquito más largo, puede llegar incluso hasta L2, hasta L4 podría llegar. Pero ya, donde la zona lumbar podría estar libre de médula. El concepto acá es, la médula espinal suele llegar hasta L2. Hasta L2
suele llegar la médula espinal. Por lo tanto, de L2 para arriba está contraindicado cualquier punción, cualquier aguja ahí, porque van a clavar la médula espinal. La zona de seguridad, por lo tanto, es por debajo de L2, ¿ya? Para evitar lesión de la médula espinal. Y el punto más ideal es debajo de L4. Por debajo o por encima de L4, ¿ya? Alrededor de L4 es la zona más segura. ¿Listo? Idealmente L4, porque ahí ya es casi seguro que no hay médula espinal. ¿Y cuál es el objetivo? Bloquear las raíces nerviosas que salen a estos niveles, ¿no es cierto? Quieren bloquear L4, L3, L5, ahí colocan su anestesia, ¿ya? Pero ¿qué pasa si lo que quieren bloquear son raíces más superiores? Se me ocurre una T6, raíces de T6, porque van a trabajar en el tórax de repente, en parte del abdomen. Si lo que quieren es bloquear esas zonas superiores, ¿qué hacen? Colocan catéteres, o sea, punzan a nivel de L4, hacen su punción, pero le meten el tubito, ¿cierto? Su catéter peridural, para que ese catéter sí puede meterse a lo largo de la médula, ¿sí? O sea, entran ahí a nivel de L4, donde estoy haciendo arriba la bolita, y ponen su catéter, que llegue hasta arriba. Y para eso tienen que saber la longitud que tienen que ingresar su catéter, inyectan la anestesia y la anestesia se va a meter ahí, ¿verdad? La aguja está abajo en L4, pero por el catéter pueden llegar hasta T6, T7, hasta zonas cervicales si quieren, dependiendo de la longitud del catéter. ¿Ok? Listo. Entonces, no significa que no se pueda hacer, pero si van a acceder, como dice el texto, por encima de L2, tienen que usar catéteres peridurales, sus mangueritas esas. ¿Estamos? Listo. En lactantes y recién nacidos se prefieren accesos sacros, anestesia caudal. Caudal, ¿por dónde entran? Como los bebitos, cuanto más niñito es, la médula espinal es más larga, la médula de los niños sí puede llegar hasta L4, L5. Entonces, para seguridad de estos bebés, la anestesia se coloca acá, en la parte más distal del sacro. Hay un huequito ahí, una fosita. Por ahí se ingresa, ¿no? Ahí clavan. Anestesia caudal se llama. Anestesia caudal. Indicado en recién nacidos y lactantes menores, ¿ya? Si ya son niños más grandes, ya pueden colocarle como adulto nomás. Se llama anestesia caudal. Listo. Claro, entonces la zona de punción, ¿no? Zona de seguridad alrededor de L4. Si quieren por encima de L2, catéter. Y si son bebitos, zona caudal. Bien. Ahora, la anestesia, este tipo de anestesia regional tiene contraindicaciones. ¿Cuáles son contraindicaciones? Ahí tienen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. La contraindicación absoluta más común es la hipovolemia, y eso tiene que ver con las complicaciones. Paciente con hipovolemia no se le debe colocar esta anestesia, es contraindicación absoluta. ¿Por qué? Estoy empezando justo por ahí, porque justo va en relación con las complicaciones. Las complicaciones más comunes de estos tipos de anestesia son la cefalea, el dolor de cabeza. ¿Por qué duele la cabeza? Por la punción de la dura madre. Al hincar la dura madre, genera una cefalea postquirúrgica bastante intensa. El bloqueo simpático es lo más importante, y de estos la hipotensión que genera. Genera una hipotensión tan severa que puede llevar al shock. Entonces, en quienes no deberían usar esta anestesia, por eso está en relación a la izquierda, en los que ya están ingresando hipovolémicos. Además genera bradicardia, vasodilatación. Puede generar retención urinaria, náuseas, vómitos, parestesias, prurito, hematomas, etc. Cosas que deben haber visto en sus pacientes, ¿no? Termina la cirugía y le dicen, no puedo orinar, doctor. Le meten sonda. Doctor, no siento mis piernas, parestesias, náuseas, vómitos, todo esto es común. Pero lo más importante es la hipotensión, por eso está resaltado y debería estar de verde, ha venido N veces a cada rato. De esa manera como complicación o como contraindicación. Están contraindicada la hipovolemia, en hipovolémicos. ¿Cuál es otra contraindicación absoluta? Las coagulopatías, aumentos de la presión intracraneal. Todos sabemos que cuando hay presión intracraneal no hacemos punción de lumbares, ¿no? Porque el paciente se enclava. Eso es una máxima que hemos aprendido. Entonces, no, si tiene presión intracraneal elevada, no se punza. Inyección en el sitio de infección en el sitio de inyección.
O sea, ahí donde van a inyectar, tenía un grano que se ha infectado, pues no, ni hablar, ahí no se debe punzar, le va a dar una meningitis al paciente. ¿Mm? Por supuesto que si van a poner a un bebé acá, está muy cerca al anito, ¿no? Tienen que hacer una limpieza, pero bien hecha, porque van a meterle al líquido cefalorraquídeo un bacteroides, algo. Y ya, pues, E. coli, y eso, ya saben lo que va a pasar ahí, ¿no? Va a ser grave. Una mala costumbre que he visto, y que lo adquieren algunos residentes de anestesio, es que le pasan alcoholcito nomás. Alcoholcito le meten acá a los bebitos, ¿no? Y la punzan. No pasa nada, no suele pasar nada, pero alguna vez. Tienen que ahí se tienen que meterle yodo y todo, ¿no? Lavar, 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 como si fuera una herida quirúrgica, porque van a ingresar a al líquido cefalorraquídeo. Bueno, infecciones, no debe punzarse ahí. Enfermedades neurológicas indeterminadas, o sea, tienen un problema neurológico que no están seguros qué es, no lo van a poder manejar, entonces no se pone anestesia, mejor es anestesia general. Y por último, que el paciente no quiera, rechazo del paciente. Hay quienes le tienen pánico a ese tema de que les claven en la columna, ¿no? No quieren, no, pero es lo mejor, no quiero, no, pero es lo mejor, no quiero. Y no lo voy a firmar. Le tienen que hacer anestesia general. Y no le saquen la vuelta. ¿Ah? Después de eso, no, ya se durmió, ahora sí ponle. Y si se muere, olvídense, no lo había firmado. Entonces, si no quiere el paciente, tampoco se le pone. Eso es importante. Listo. La contraindicación más importante es la hipovolemia. Por eso a sus pacientes tienen que asegurarse que tenga buena diuresis. Buena diuresis, ¿no? Por eso los anestesiólogos siempre les preguntan, ¿ha orinado tu paciente? Y como quieren meterlo a sala, así a la mala, a veces, sí, doctor, ha orinado, acá está su diuresis, yo le he puesto, lo han inventado a veces. Ahí ya. Le ponen la anestesia, plum, shock y muere. Tiene que entrar habiendo orinado bien. Y por eso tiene que estar bien hidratado, ¿no? Listo. Contraindicaciones relativas, o sea que no son del todo contraindicación. Desconocer el tiempo de duración de la cirugía. ¿Qué significa eso? Los fármacos que se usan, que está arriba, son Lido, Bupi, etcétera. Y estos fármacos no duran más que en promedio 2 horas, por decir. Ya. Si ustedes van a inyectar ahí, tienen para unas 2 horas de cirugía. Pero es clásico, ¿no? Está terminando la cirugía, están terminando su apéndice, de repente están suturando, ya están cerrando todo, y de pronto el anestesiólogo dice, ya van a acabar. Empieza a cortar todos los fármacos, todo. Justo está a tiempo, ya no le pongo más, ya, ahorita acaban. Y el interno se pone al lado derecho para cerrar la pared, ¿no? La piel. Listo, el anestesiólogo empieza a sudar. Pues dice, uy, 2 horas más de cirugía. Tiene que ponerle otra dosis. Entonces, cuando el anestesiólogo no sabe cuándo o cuánto va a demorar, ni el cirujano tampoco a veces, porque no sabe lo que va a encontrar, cuando no se sabe cuánto va a durar, se debe evitar esta cirugía, porque esto solo les da para 2 o 3 horas de cirugía, dependiendo del fármaco que van a usar. Si va a ser muy prolongado, ¿qué tienen que usar? Anestesia general. Pero aún así, si deciden de todas maneras usar anestesia general, ¿qué tienen que colocar? Un catéter. Catéteres peridurales. Ponen su catéter y por ahí van inyectando su anestesia cada que necesitan, ¿verdad? Por eso es contraindicación relativa, no es absoluta. Bloqueos por encima de T7 pueden ocasionar bradicardia, depresiones respiratorias. O sea, tener cuidado con esta zona de acá, la zona torácica, porque puede llevar justamente a eso, un paro bradicardia, paro cardíaco, depresión respiratoria severa, peligroso. Malformaciones de la columna no son contraindicaciones. Escoliosis, si fue escoliosis, algo, no son contraindicación. ¿Ok? Igual se puede colocar esta anestesia. Póngale, importante. Listo, entonces, dato, la hipovolemia es la contraindicación más importante. ¿Qué fármacos se usan en este tipo de anestesia? Anestésicos locales principalmente, número 1 y número 2. La prioridad siempre es anestésicos locales, sobre todo bupivacaína y todos sus primos, levobupi, mepi, ropi. ¿Ya? Y lidocaína podría usarse. La lidocaína que se usa en la columna es lidocaína al 2%. ¿Ya? Y la bupivacaína puede ser al 0.5% o al 0.25%. ¿Okay? Ahorita vamos a comentar un poquito de eso. Y pueden usarse opiáceos para que haya un efecto de analgesia mucho más importante. Morfina, fentanilo y remifentanilo y todos los primos opiáceos, todos los opiáceos fuertes, ¿no? Porque existen opiáceos débiles, opiáceos fuertes. Los débiles son tramadol, codeína. Y los fuertes, morfina, fentanilo, oxicodona, metadona y todos ellos. Listo. Ya está. Entonces, vamos a la parte farmacológica de eso.
Esto han preguntado más de una vez. Entonces estamos donde se coloca la anestesia, qué fármacos se usan, cuándo se contraindica y cuáles son sus complicaciones más importantes. Ahora, entrando en la parte farmacológica y técnica ya propiamente dicho, ¿cuáles son los factores que determinan la altura del bloqueo? La altura del bloqueo. Vean. O sea, ¿qué significa esto? A ver. Es medio complicado entender esto. Ya. Ustedes quieren bloquear, por ejemplo, van a trabajar miembro inferior, ¿no es cierto? De repente van a operar pues, qué sé yo, la pierna, un problema en la pierna. Y no le quieren hacer anestesia general, van a hacer bloquear solamente. Miembro inferior, pierna, principalmente sus raíces nacen de L4 más o menos, ¿no? Aproximadamente, L4, L5. Entonces ustedes quieren inyectar acá su anestésico y que se quede ahí. O sea, una vez que inyectan su fármaco, entiendan bien este detallito, entiendan bien esto. Inyectan su fármaco y quieren que su fármaco se quede en esa zona la mayor parte del tiempo, porque el líquido cefalorraquídeo normalmente circula, ¿verdad? Está en circulación y arrastra el fármaco. Lo que ustedes inyectaron al inicio ahí puede terminar diseminándose en toda la columna, llegar a la zona cerebral incluso, y no solo diseminarse, sino perder efecto, porque deja de bloquear intensamente esas raíces que ustedes querían bloquear, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores determinan que este fármaco que ustedes están inyectando en L4 se quede en L4 la mayor cantidad de tiempo a la mayor concentración posible? ¿Eso se entiende? Ya, eso queremos. ¿Y cuáles son esos factores? Eso es lo que tenemos acá y es lo que han preguntado. A la izquierda está, desde el punto de vista del paciente, del fármaco y de la técnica que utilicen. Del paciente, la posición del paciente. La posición es la más importante desde el punto de vista del paciente. O sea, aunque no es tanto del paciente en sí, pero no se refiere al tipo de fármaco. O sea, puede estar en Trendelenburg, en Trend, o puede estar en Fowler, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que van a hacer. Por ejemplo, la posición usual para operar apendicitis es esta de acá, ¿verdad? Si ustedes han entrado a cirugías apendiladas o abiertas incluso, lo ponen en esta posición para que las vísceras bajen, entre comillas, en dirección al diafragma y tengan la zona pendicular libre y puedan operarlo. En cambio, la posición para una colecistectomía es así, ¿cierto? Para que todas las vísceras liberen la zona superior, la base del hígado, ¿verdad? Y puedan operar tranquilos. Entonces, esta es la posición para una apendicitis, esta es una apendicectomía, esta es la posición para una colecistectomía. Ya. Entonces, si ustedes lo colocan en esta posición, ¿sí? En esta posición, ustedes inyectan su fármaco, el anestesiólogo inyecta su fármaco en la raíz que le corresponda, por la posición del paciente tiende a descender el fármaco, ¿cierto? Por gravedad nada más, se hunde. Entonces, si estaban bloqueando, se me ocurre, con un catéter de repente, estaban bloqueando T7, T8, T7, T8, T9, usualmente la zona que quieren bloquear, ponen su catéter y a la media hora el fármaco ya está en la zona sacra de repente, por el descenso, ¿cierto? Y luego, y en una apendicitis, igual, bloquean de repente la zona de L1 o algo, ahí ponen su fármaco, al rato, a la media hora, por descenso, el fármaco se va en dirección a la zona cefálica, ¿sí? Entonces, la posición del paciente hace que se movilice el fármaco. El peso del paciente influye, la talla, cuanto más chiquito es, más rápido se disemina. Cuanto más largo es el paciente, más lento. La anatomía de la columna vertebral, el volumen de líquido cefalorraquídeo. Si hay poco líquido cefalorraquídeo, probablemente se va a diseminar un poquito más fácil, ¿verdad? Todos son poco importantes. La posición es lo más importante. Entonces, por eso el anestesiólogo para renegando cuando están, pónmelo en Trend, ahora pónmelo en Fowler, ahora voltéalo, side izquierdo, side derecho, voltéalo boca abajo ahora, ¿verdad?
Cuando hacen lipos, por ejemplo, ¿no? Primero adelante, luego atrás, luego regresan, a ver acá, etc. Entonces, la posición influye mucho. Y a veces no entendemos por qué reniegan los anestesiólogos, ¿verdad? Es por eso. Y desde el punto de vista del fármaco, lo más importante es la varicidad, que va en relación al peso específico y la densidad. Si bien los conceptos físico-químicos no significa que sean lo mismo, pues al final se interpreta de la misma manera. La varicidad, peso específico o densidad del fármaco. ¿Qué significa? Ahí está, ese cuadro de la derecha. Hay fármacos que tienen hipovaricidad, isobaricidad o hipervaricidad. Son hipováricos, isobáricos, hiperbáricos. ¿Qué significa? Significa el peso específico que tienen en relación al líquido cefalorraquídeo. Es decir, haciendo un esquema de colegio, de peras y manzanas, tienen 3 vasitos, ¿no? Que le llenan líquido cefalorraquídeo. Ahí está, con agüita, líquido cefalorraquídeo lo han echado. Meten su fármaco. Si el fármaco es hiperbárico con relación al líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a pasar? Se va a hundir, ¿no es cierto? Un hiperbárico que tiene mayor peso específico, mayor densidad en relación al líquido cefalorraquídeo, se va a decantar, se va a hundir, se va a ir al fondo, ¿verdad? Si es hipovarico en relación al líquido cefalorraquídeo, va a flotar. Es hipovarico, flota, tiene menor densidad. Pero si es isobárico, se va a quedar al medio. Y si no es al medio, quieto, no se va a movilizar, porque la densidad es la misma que la del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces, los grupos farmacológicos justamente entran ahí. Son hiperbáricos, isobáricos o hipováricos. ¿Cuál sería el ideal? Depende de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Depende de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si van a operar una apendicitis en la posición de Trent que está arriba, ¿qué prefieren? Quieren evitar que se vaya a la cabeza, ¿no? Al cerebro, el fármaco. Es mejor que flote. Entonces usarían más hipováricos, ¿cierto? Para que se mantenga flotando hacia arriba, hacia la dirección del sacro, ¿verdad, no? Y si están haciendo una ColeLab, tienen que usar más bien hiperbáricos para que tienda a hundirse más, que no quieren que flote lo que queremos evitar es que llegue a la cabeza el fármaco. Pero este juego de hiperbárico, hipovárico y más con la posición del paciente que para cambiando en todo momento de la cirugía, al final es un peligro. Por lo tanto, los fármacos de elección son los isobáricos. Los isobáricos, los que tienen la presión similar al del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Y justamente, es lo único que tienen que acordarse de este cuadro, justamente ahí están los fármacos que más conocemos. Los isobáricos son la lidocaína al 2% en agua, que es lo que nos venden, y bupivacaína al 0.5%. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la lidocaína viene al 2% si en la piel no se usa al 2%? Para la piel se usa al 1%, lo vamos a ver en un ratito. Cuando van a infiltrar, suturar su frente, un dedito, algo, es al 1% en zonas periféricas. Viene al 2% en la farmacia porque eso es lo que se usa para la columna. Ese es isobárico para la zona neuroaxial. Si lo van a usar en piel, deberían diluirlo, ¿no? Al 1%. ¿Por qué el Estado no compra el 1%? No lo sé. Pero en todo caso lo diluyen, pues ya no es un problema. Los dentistas sí lo diluyen. Sí, sus cartuchos vienen diluiditos. Sus cartuchitos de lidocaína de los dentistas ya viene el 1% preparado. Pero bueno, por eso viene el 2%. ¿Sí? Si es hipovarico es más diluido, 0.5%. Y los hiperbáricos vienen al 5%, incluso con dextrosa, al 7.5% para darle mayor hiperbaricidad. O sea, ya son otras combinaciones. No tienen que memorizar eso. Esto sí, ¿cuáles son los isobáricos? Lido al 2, bupi al 0.5. Son tan densas como el líquido cefalorraquídeo y tienden a permanecer en el nivel de la inyección. O sea, el isobárico va a ser que no importa si lo ponen de cabeza echado al paciente, le dan volantín, lo que sea, el fármaco va a estar siempre en el mismo lugar, ¿ya? Porque tiene isobaricidad. Un peso específico igual a 1 respecto al líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende? Listo. Entonces, desde el punto de vista del paciente, la posición es la que más influye. Y desde el punto de vista del fármaco, la varicidad, peso específico, densidad, que están en relación al mismo concepto. Todos deben ser iso o igual a 1. ¿Ya? Y la técnica, ya abajo a la izquierda, que también influye,
El sitio de inyección influye, por supuesto, la dirección del bisel, el huequito de la aguja hacia dónde apuntan. Porque una vez que inyectan, el bisel, si está hacia arriba o hacia abajo, va a irse para allá o irse para allá, ¿no es cierto? Entonces, tienen que saber también hacia dónde lo van a apuntar. Pero bueno, posición y varicidad, chicos. Eso es lo que... Ya preguntaron por posición. Ya vino en un examen de residentados. Pueden preguntar cualquiera de otras partes. Y no es difícil. Listo. Eso con los factores que determinan la altura y la diseminación del fármaco.